Estamos en un proceso y yo quiero predicar sobre este proceso, lo que pasa con Jesús desde el momento que Él resucitó hasta el momento que luego Él va al cielo, porque en un momento Él va a ascender. Y en ese transcurso del tiempo pasan 40 días. Y en esos 40 días Jesús hizo algunas cosas. Y yo quiero predicar también una serie de 4 predicaciones sobre lo que pasó aquí después de la resurrección con Jesús. Y es una serie llamada Encuentro con el Resucitado, en este caso con Jesús. Y en esta primera entrega, predicación, yo quiero hablar sobre los discípulos de Jesús cuando están encerrados después de la crucifixión con miedo. Y el tema para esta predicación es que Jesús trae paz en medio del temor. Jesús trae paz en medio del temor. Y quiero comenzar con algo que escuché en una ocasión. Había una historia de un niño que durante una tormenta eléctrica muy fuerte, el niño corrió dentro de su casa al cuarto y se escondió debajo de la cama por el miedo. Su madre desde abajo le decía: hijo, tranquilo, todo está bien, Dios está contigo. Y el niño le dice a su madre: sí, yo lo sé, yo sé que Dios está conmigo, pero en este momento yo necesito algo con piel. Necesito a alguien aquí. Aquella frase tan sencilla revela una verdad muy profunda. En medio del miedo, lo que más anhelamos es la presencia real de alguien, física, ¿verdad? Alguien que nos abrace, alguien que nos hable, alguien que nos anime, alguien que nos dé seguridad de que todo está bien. Y mire, hermanos, los discípulos habían visto morir a su maestro, al Señor Jesús. Su fe en ese momento, después de la muerte, estaba debilitada totalmente. Ellos estaban encerrados en un cuarto con la puerta cerrada por miedo a correr el riesgo que corrió su maestro. Ellos también necesitaban en ese momento algo con piel. Sí, habían escuchado de Jesús, pero en ese momento necesitaban a Él. Y justamente cuando ellos necesitan algo con piel, en ese momento, hermanos, nos dice la Biblia, en ese momento de encierro, en ese momento de miedo, Jesús entra sin tocar la puerta, sin abrir la puerta, y les dice, se pone en medio de ellos y les dice: paz a vosotros. En ese encuentro, hermanos, porque estamos hablando sobre el encuentro con el resucitado, en ese encuentro hay 3 cosas que Jesús trae en medio del miedo. 3 cosas. Y yo quiero ver estas 3 cosas con ustedes. 3 cosas que Jesús trae en medio del miedo. En primer lugar, Él trae paz al corazón. ¿Sí? 3 cosas que Él trae. Primero, paz al corazón. Segundo, perdón para el alma. Y tercero, propósito para la vida. Jesús trae paz en medio del temor. Y en esos momentos, en medio del miedo, Jesús trae paz al corazón, perdón para el alma y propósito para la vida. Y vamos a ver estas 3 cosas en este pequeño texto que hemos leído de Juan capítulo 20, versículo 19 hasta el 23. Que el Señor bendiga su palabra. Entonces, versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Mire, hermanos, en medio del miedo, Jesús trae paz al corazón.
paz a vosotros. Mire, la escena que nos muestra Juan es muy interesante. Él dice, de noche, sí, oscuro, ¿verdad? Puerta cerrada, miedo, incertidumbre, peligro, tristeza, luto, todo allí. En ese momento, un grupo dentro está reunido. Y no estamos ante un grupo de valientes que están listos para salir con fuerza a proclamar el Evangelio. No. No. Al contrario, nos encontramos ante un grupo que está escondido, paralizados totalmente, derrotados por el miedo, con miedo al fracaso, con miedo a la muerte, miedo al futuro tal vez, y esto también en nosotros, miedo a quedar solos. Y muchas veces en esos momentos de miedo, en esos momentos de incertidumbre, cerramos la puerta a los demás también, como los apóstoles, ¿verdad? Cerrados, encerrados totalmente hacia el mundo exterior. Y muchas veces cerramos la puerta a los demás y en ocasiones cerramos también la puerta a Dios, ¿sí? Estamos convencidos que es más seguro esconderse, y ellos estaban convencidos de eso. Lo más seguro para ellos era estar encerrados, escondidos. Pero hay una realidad detrás de todo esto. Para ellos y para nosotros. Es que aunque las puertas estén cerradas, físicas o espiritualmente en nuestras vidas, Jesús no necesita llave para entrar allí. ¿Ya? Él solamente va a entrar. Vino Jesús, dice la palabra, y se puso en medio. En medio. Y hermanos, estas palabras nos recuerdan que el centro del consuelo para nosotros no es una teoría, ¿sí? El centro del consuelo no es una teoría, es una persona. Ojo, es una persona. Y mire el momento exacto cuando Jesús entra. La escena, miedo, temor allí. Pero Jesús entra, Él no los regaña por estar escondidos. No les llama la atención, no les dice nada. No, no los juzga por su falta de fe, no. Simplemente llega y se pone en medio de ellos. Es su presencia, la presencia de Jesús, la que transforma el ambiente de ese momento, ¿verdad? Un ambiente tenso, feo, pero la presencia de Jesús en medio del grupo transforma el ambiente, lo cambia. Y lo primero que dice no es una exigencia, no es una instrucción, es una promesa. Paz a vosotros. Y saben, hermanos, aquí no estamos hablando de cualquier paz, ¿verdad? No estamos hablando de cualquier paz. Es la paz del resucitado, la paz del que triunfó en la cruz, la paz que calma tormentas, la paz que sana corazones rotos, corazones lastimados. De esa paz estamos hablando. Y esa misma paz está disponible hoy, chicos, también. Hoy está disponible esa misma paz. Esa paz que cambia corazones, que cambia un ambiente tenso, en ese momento está disponible hoy para todos nosotros. Hermanos, a veces hay encierros emocionales en nuestras vidas, ¿sí? A veces no necesariamente estamos encerrados en cuatro paredes, pero sí a veces hay encierros emocionales. En esos encierros, en esos temores,
profundos que muchas veces tenemos, Jesús quiere ponerse en medio. Jesús quiere encargarse de eso. Solo déjele. ¿Sí? Él quiere decir paz a ti, joven, adulto. Paz a ti. En medio de esas circunstancias que nos rodean, que son difíciles. En esos momentos donde queremos explotar, Él quiere estar en medio de nosotros para decir paz a ti. Porque Él trae paz a los corazones rotos. Ese es Jesús. Entonces, en este encuentro Jesús trae paz, en primer lugar. En segundo lugar, Él trae perdón para el alma. Y quiero leer el versículo otra vez, el 19 y el versículo 20 también. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaban viendo al Señor. ¿Recuerda que les dije que la presencia de Jesús cambia el ambiente, verdad? Cambia el ambiente. Ahora dice la palabra que los discípulos se regocijaron. Ya no estaban tristes, con miedo, se regocijaron. Entonces, la frase paz a vosotros, otra vez quiero tratar sobre eso, es una declaración de reconciliación. Es una declaración de restauración. En otras palabras, es una declaración de perdón. Paz a vosotros. No hay juicio sobre ellos. Y Jesús la repite dos veces esta palabra. Por ejemplo, el versículo 21. Entonces, Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros. El alma dolida necesita escuchar que hay paz más de una vez. ¿Sí? Necesita escuchar repetidas veces que hay paz por Jesús. La culpa, la duda, la ansiedad solo se silencia cuando la voz del Salvador cubre con su paz. Y como hemos visto, la paz es una declaración de reconciliación, de restauración, de perdón. Entonces, podemos decir que todas estas cosas, culpa, duda, ansiedad, solo son silenciadas a la voz del Salvador cuando recibimos el perdón, ¿verdad? Recuerde que los discípulos habían fallado. Pedro había dicho, no lo conozco, por 3 ocasiones. Por ahí otros salieron huyendo por el miedo, se fueron corriendo. Otros dudaron, si no veo, no creo. Recuerden, entonces los discípulos todos habían fallado y como producto de su error estaban encerrados con miedo. Entonces, ¿qué cree que merecían los discípulos? ¿Qué merecían por haber fallado a Jesús? Condenación, castigo, ser ignorados. Jesús pudo haber dicho, ok, voy a buscar otros 12. Porque ustedes, eso merecían, ¿verdad? Pero ¿qué recibieron? ¿Qué recibieron los discípulos? Restauración y perdón. ¿Sí? Esa es la diferencia, hermanos, entre la justicia del mundo y la gracia del cielo. Y saben, muchas veces nosotros, hijos de Dios, queremos actuar como la justicia del mundo. Así. Pero no queremos actuar por gracia, ¿verdad? Lo que de gracia recibe, tal lo de gracia, dice la palabra. Entonces hay que entender bien qué significa la gracia. Gracia es recibir algo que no merece. Los discípulos
recibieron perdón y no merecían el perdón. Pero la gracia les ofrece el perdón. Y la gracia solo la da Cristo, ¿verdad? Muchas veces queremos actuar solo por medio de la justicia de la ley. Jesús no les dice, se los advertí, yo les dije a ustedes. No, Él ofrece amor, perdón, restauración. Él muestra sus manos y su costado, según el versículo 20. Las marcas siguen allí y esas marcas son señales de su amor por nosotros. Pero esas marcas no desaparecen, siguen. Y las marcas se convierten en algo positivo, amor para nosotros. El perdón que Jesús ofrece, hermanos, es el perdón que mira de frente a las heridas, frente a frente, y las reconoce. Piense un poquito en esto. Cuando usted es lastimado por alguien, el perdón mira la herida de frente, la reconoce, la reconoce. Y entonces, no ha pasado nada. Casi esa es la idea de Jesús. Listo, aquí están mis heridas. Mira, son perdonados. De frente, ¿verdad? Qué bonito. Y Jesús, en esos 40 días no vemos nosotros en la Biblia que va a reprochar a sus discípulos por lo que hicieron. Nunca. Pedro, recuerda que tú me negaste. No. Recuerda, Tomás, que tú estabas dudando. Jamás. Nosotros, ¿cómo somos nosotros? ¿Sí? Cuando alguien nos hace algo, de ladito nomás, ¿verdad? Qué difícil. En la práctica, sabemos, la teoría la sabemos de memoria, ¿verdad? Muy bien. Pero el momento de la práctica, cuán difícil se nos hace. Y Jesús es nuestro gran ejemplo. Y Él está mostrándonos ese ejemplo. Entonces pensemos mucho en esto, hermanos, porque en medio del miedo Jesús trae perdón. Trae perdón al alma. Perdón que viene ofrecido por su gracia. El perdón que Jesús ofrece, otra vez, es el que mira de frente a las heridas y las reconoce. Ese perdón no borra el dolor. Claro que no. ¿Sí? Pero lo transforma. El dolor lo transforma. ¿Sí? Lo cambia. Es diferente. La percepción es diferente. Ese mismo perdón, hermanos, hoy día, ese mismo perdón sigue siendo proclamado. El perdón que Jesús ofrece sigue siendo proclamado. No importa cuántas veces hemos fallado, no importa cuán lejos nos sintamos de Él, Jesús se presenta en medio de nuestros temores, en medio de nuestros miedos, de nuestras dudas, de nuestras ansiedades. Y Él nos dice, miren, mis manos lastimadas por ustedes, pero igual paz a ti. ¿Sí? Paz a ti. Lo que el mundo no puede dar, Él lo da. Jesús puede dar. Él es el fruto de una tumba vacía. Ahora está resucitado. Él es el fruto de un Salvador que vive para siempre. Entonces, no nos quedemos con la idea de que Jesús vive allá en el cielo. Vamos a la idea de que Jesús vive dentro de nuestras vidas, porque Él ofrece perdón. Entonces, en medio del miedo, Jesús ofrece paz al corazón, ofrece perdón al alma y también ofrece o trae propósito para la vida. Versículo 21 en adelante. Entonces Jesús le dijo otra vez,
paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Propósito. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Propósito. Él trae propósito para la vida. Hermanos, mire, como el Padre me envió, le dice a los discípulos en medio de ellos, así también yo os envío. Y esa frase, hermanos, esa frase revela nuestro propósito, chicos, jóvenes también, que tienen que anotar. Esa frase revela nuestro propósito en la vida. ¿Y cuál es nuestro propósito en la vida? Ser embajadores del Evangelio. Ese es nuestro propósito. Ser embajadores del Evangelio. Como el Padre me envió a mí, dice Jesús, yo los envío a ustedes. Propósito es ser embajadores del Evangelio. El miedo encierra, sí, a veces sí, sucede así. Nos encierra, pero el Espíritu abre la puerta. Jesús dice, según lo que leemos aquí, versículo 28, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid del Espíritu. Por el miedo estaban encerrados, pero ahora les reciben el Espíritu y la actitud de los discípulos va a ser diferente. Y entonces usted puede ver a Pedro por allá predicando el Evangelio y por ahí a los demás, a todos, anunciando a Cristo. El miedo encierra, pero el Espíritu abre la puerta. Este soplo que ellos reciben tiene una connotación con aquel aliento de vida que recibió el hombre ya en Génesis, capítulo 1 y 2. ¿Sí? Cuando Dios le dio la vida al hombre. Es el mismo, es como está el hombre allí, pero no tiene vida. Entonces dice que dio aliento de vida. Y el hombre tuvo vida. Y este soplo es como una muestra también para nosotros de entender que a veces nosotros estamos, o mejor dicho, todos los seres humanos estamos muertos sin vida espiritual por el pecado. Pero Él, el Espíritu Santo, viene sobre nosotros para levantarnos, para darnos vida, una conexión con Dios. Entonces ya no estamos muertos, sino tenemos vida espiritual, porque podemos tener una relación con Dios. Pero miren, si alguien no tiene una relación con Dios, sigue muerto en delito y pecado. Qué triste, ¿verdad? Eso es duro. Entonces, el Espíritu Santo hace una obra en nuestras vidas. Una obra que transforma, que cambia a nosotros. Hermanos, Jesús sopla nueva vida a ellos. Jesús sopla nueva vida a su iglesia también. Y la misión es ir por el mundo, ir por el barrio, ir por las casas, ir por los vecinos, anunciando el Evangelio, anunciando que Cristo vive y que quiere darle salvación. Hermanos, Jesús no quiere discípulos ocultos, encerrados. Ojo, hermanos, a veces no es un evento que sucedió nomás allá 2000 años más, que los discípulos estaban encerrados, ocultos. A veces nosotros mismos estamos ocultos como cristianos. Ah, tú eres cristiano, ¿cierto? Años que te conozco y no sabía. ¿Pero por qué tal cosa, verdad? Jesús no quiere discípulos ocultos. Él quiere testigos valientes que entiendan su propósito como hijos de Dios para ser embajadores del Evangelio. ¿En qué posición está usted ahora?
¿Es un cristiano oculto, testigo oculto, encerrado? ¿O es un testigo que sin miedo puede anunciar el evangelio afuera, a otros? Pensemos un poquito en esa cosa. Pero ponga su atención en el versículo 23. Dice, a quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. No significa esto, porque hay confusión con esto. No significa esto que los discípulos, que el hombre, ojo con esto, no significa que el hombre tiene poder para perdonar o absolver los pecados del hombre. Cuidado. No significa que nadie en la tierra tiene el poder para quitar o limpiar sus pecados por algo que usted haga. Así que no vaya donde el sacerdote para que le perdone sus pecados, porque nadie puede hacerlo, solo Jesús. Cuidado. Eso significa que al proclamar el Evangelio, esta orden de Jesús, al proclamar el Evangelio, ellos pueden anunciar con autoridad que quien cree en Cristo es perdonado. Esa es la idea. ¿Sí? A quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. Si tú no predicas el Evangelio a otros, ellos no van a conocer la salvación de Cristo. Entonces, tienes, Jesús le dice, y también a nosotros, la autoridad de Jesús por el Espíritu Santo para ir y anunciar el Evangelio a otros. Porque Él no quiere discípulos ocultos. Estas palabras tienen eco hoy también, hermanos. Como el Padre me envió, yo también te envío. Tal vez se sienta incapaz. Tal vez se sienta inseguro. Tal vez se sienta indigno, pero hay algo seguro, hermanos. Muy seguro. No va por sus fuerzas. No es nuestra sabiduría, nuestro conocimiento. Es por el Espíritu. Por eso Jesús otra vez sopló y el Espíritu llegó a ellos. Necesitamos el Espíritu Santo. Entonces, es por el Espíritu. No va con sus propias palabras. Va con el mensaje. Con el mensaje. El resucitado da paz. El resucitado da perdón. El resucitado da propósito. Le restaura para que restaure a otros. Le abraza para que abrace a otros. Le llama para que llame a otros. Voy a concluir. Hermanos, ¿recuerdan la historia del niño? ¿Sí? Se dice que el niño bajo la cama termina con su madre metiéndose con él allí abajo de la cama, abrazándolo hasta que pasó la tormenta. ¿Por qué mencioné esta historia? Porque Cristo hizo algo así, pero mayor. Él vino al mundo, salió de la tumba para traernos paz al corazón, para darnos perdón al alma, para hacernos ver el propósito de nuestra vida. Jesús se puso en medio de los discípulos para que ellos vean para que ellos tengan lo que necesitaban en ese momento, piel. Este mismo Jesús que resucitó no se queda lejos cuando hay miedo o soledad, no está lejos de nosotros. Otra vez, como dije antes, Él entra en nuestros temores, en las dudas, en los momentos tristes, sin pedir permiso, simplemente porque Él nos ama, no porque se ha metido, ¿verdad?
porque nos ama. Él entra allí. Así como un día entró en el encierro con sus discípulos, hoy también Él viene donde usted está. Usted no tiene que ir, Él viene donde usted está. Él viene tal como usted está, en la condición que usted está. Y aunque no siempre se terminen los problemas, cuando Él llega, cuando Él venga, Él brinda algo más grande todavía que soluciona nuestros problemas. Él brinda su presencia. Él brinda su paz. Él brinda su perdón, su amor. Él sabe que hay en su corazón, y aunque así se acerca para abrazarle, sabiendo lo que hay en nuestros corazones, Él se acerca igual para abrazarle. Porque con Él, hermanos, hasta las tormentas tienen sentido. Sí, con Cristo las circunstancias difíciles tienen sentido para nosotros. Porque con Él nunca estaremos solos. Pero es necesario. Ojo con eso. Chicos también. Es importante. Es necesario tener un encuentro personal con Él. Sin una relación con Cristo, siempre vamos a sentir soledad, tristeza y no tenemos esperanza. Que el Señor nos ayude a encontrar una relación y a mantener nuestra relación con Él, con el Cristo resucitado. Amén.